Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta hora de la noche queremos darte gracias, alabarte, bendecirte, honrar tu nombre santo y glorioso. Y de manera especial colocar nuestra vida en tus manos, los planes, los proyectos, los deseos del corazón. Y pedirte para que hables a nuestro corazón, para que la palabra sea eco en nuestra vida, que la palabra nos transforme, la podamos acoger, celebrar, vivir y la podamos comunicar al mundo. En estas primeras vísperas de la encarnación, Señor, tu palabra se hace carne. Solo deseamos, como María, decir: hágase en nuestro corazón tu palabra. Queremos vivir este misterio de la encarnación de la mejor manera. Por eso te suplicamos, habla a nuestro corazón y muéstrate propicio en nuestra vida, en nuestros pasos, en la hora de nuestra muerte. Te adoramos, te glorificamos, te damos alabanzas a ti, Señor, por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestra Biblia y quiero invitarlos para que tomemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Estamos? Amén. Voy a leer desde el verso 14. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Hemos titulado esta enseñanza La cruz, fuente de salvación. ¿Y qué vamos a hacer en esta noche? Contemplar la cruz. Y para contemplar la cruz, pues necesitamos tener un corazón que arda, un corazón que tenga en su corazón la experiencia de la adoración, porque sin la adoración no podemos contemplar lo que hay en esa cruz. La cruz como un signo de salvación. ¿Y qué necesitamos contemplar? Necesitamos contemplar el amor de Dios derramado, manifestado en la cruz. La cruz que puede ser la derrota, el fracaso, la cruz que puede significar en nuestra vida el dolor,
Pero todo eso está cobijado en el amor de Dios. Y lo que usted ve, contempla en esta cruz, que está muy linda además, es el amor de Dios agotándose en la cruz. Un amor que no tiene reservas, ni límites, ni condiciones. ¿Usted quiere saber hasta dónde llega el amor de Dios? Pues todos los días tendrá que mirar su crucifijo y descubrir en ese crucifijo que el amor de Dios es inagotable, que no tiene medida, que no tiene condiciones, que el amor de Dios es tal que todo lo ha entregado para que usted y yo recibamos la salvación. Por eso contemplar implica en nuestra vida abrir el corazón para admirar la cruz. La palabra admirar significa clavar la mirada en. Y es lo que hacemos cuando miramos nuestro crucifijo. Y el crucifijo nos recuerda todos los días lo que Dios es capaz de hacer para que usted experimente la salvación. Tome conciencia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por usted? Tome plena y absoluta conciencia del amor generoso, gratuito de Dios que se ha derramado a lo largo de su historia para que usted experimente la salvación. Primer elemento, entender la cruz como el mayor signo de amor que Dios tiene con la humanidad. En la cruz, Jesucristo transforma el sufrimiento en redención, el dolor en esperanza y la muerte en vida. Si usted contempla la cruz le tendrá que recordar a usted el paso definitivo que usted y yo tenemos que dar. Diga conmigo, de la muerte a la vida, de la muerte a la vida, de la mancha a la santidad, de la mancha a la santidad, del pecado a la gracia. del pecado a la gracia. La cruz es un paso, y un paso que usted y yo estamos obligados a dar para llegar a la vida, para llegar a la gracia, para llegar a la santidad. Sin cruz no hay vida, ni gracia, ni santidad. Yo no sé usted cómo quiere ser santo. ¿Usted quiere ser santo de manera cómoda, viendo televisión en su casa, ¿cierto? Escuchando una buena música? No, para ser santo tenemos que pasar por la experiencia del amor de Dios. Entienda la cruz, ya lo dijimos, como el acto supremo del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó, mire, no se guardó nada, no escatimó nada. Y usted y yo somos diferentes a Dios, porque cuando usted da, siempre guarda un pedacito para usted, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Esto es para mi hijo, esto es para mi hija, esto es para mi perrito. Y usted va guardando algo para usted. Pero cuando usted ve la cruz, va encontrando que Dios lo entregó absolutamente todo. ¿Con qué se quedó Dios? Nada. Totalmente se vació, se desocupó. Y lo que usted ve aquí en esta cruz es justamente todo el derramamiento del amor de Dios, dándose en Jesucristo para que usted, contemplando ese misterio de amor, que es un amor inagotable, sin reservas, sin límites, sin condiciones, muy diferente al amor nuestro, porque su amor sí es limitado, su amor sí tiene condiciones, su amor sí tiene reservas. No es que usted y yo amamos solamente a los que nos caen bien. ¿A quién ama usted? A sus hijos,
A su esposo, no, padre, ese imbécil no me lo nombre. ¿Ve hasta dónde llega nuestro amor? Se quedó solo con los hijos, ¿cierto? Hablar de esposo, no dañemos esta noche. Nuestro amor es tan limitado que usted y yo no amamos más allá de nuestras propias narices. Dios no es así. No actúa como nosotros, gracias a Dios. No actúa. Imagínense donde Dios fuera como nosotros, resentidos. No. El amor de Dios no tiene medida y no tiene condiciones como el suyo y como el mío. Usted y yo sí amamos con condiciones, porque ustedes y yo solamente amamos a los que nos caen bien y a los que nos devuelven el amor. Pero Dios no es así. Dios ama y ama al que nos hace daño. Ama al que nos hace daño. En la cruz, la primera palabra de Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben. Y este es el tercer elemento de la cruz. La cruz como una fuente inagotable del perdón. Y el perdón tiene que ver con la reconciliación que hay en mi vida a partir de la experiencia fecunda del amor derramado en mi corazón para sanar mi vida. Aquí, heridas que yo tengo en el corazón, traumas, dificultades, mi pasado que me atormenta todavía y que no he sido capaz de liberarme, porque todos los días traigo el pasado a mi día a día, a mi presente. Y voy entendiendo que en la cruz está el perdón, y el perdón como una experiencia de sanación, que implica mirar mi pasado sin tristeza, sin dolor, sin vergüenza. Cuando usted es capaz de mirar su pasado, reconocerlo y abrazarlo, va entendiendo lo que hace el perdón en su vida: cicatrizar. Y eso es lo que hace la cruz en nuestra historia de vida, en nuestro camino de fe. La cruz se convierte en ese signo de perdón para que usted sea capaz de sanar en su vida todo el daño, todo el dolor, todas las heridas causadas por circunstancias y por personas. ¿Y cómo aprendemos a sanar? ¿Cómo aprendemos a perdonar? Mirando a Jesús en la cruz y contemplándolo. Y contemplar tiene que ver con adorarlo, tiene que ver con aperturar, abrir nuestra vida para permitirle a Él llegar a nuestro corazón, poseerlo totalmente, porque solo yo no puedo. Si acabamos de ver que somos incapaces de amar, ¿no? Porque si hablamos del marido, ¿qué pasa? No me hable de ese imbécil. Somos incapaces de amar. Ahora, para perdonar seremos todavía más incapaces de perdonar. ¿Yo qué lo voy a perdonar? ¿No ve que me hace daño, me hiere? Y todo dolor en mi vida va causando una herida que se va abriendo cada vez más. Pero para que esa herida cicatrice, para que esa vida sane, es fundamental que usted y yo reconozcamos el poder sanador de la cruz. Lo que pasa es que la cruz para nosotros ya no nos dice nada, porque la cruz se ha convertido en un objeto, en un adorno. Usted cuando va a las romerías compra la cruz, pero es para mirar tan bonita que se ve ahí en la sala. Uy, esta cruz hace juego con la pared que la acabé de pintar. Y usted utiliza la cruz pensando que la cruz es un adorno en su casa, para la sala, para el patio, para el cuarto de su hija que acabó de nacer, y usted dice: uy, esta cruz tan hermosa combina con las cobijas.
No, la cruz no es para eso. La cruz es para estremecernos, dice el cardenal Raniero Cantalamessa, por muchos años predicador apostólico, el predicador del Papa, desde Juan Pablo II hasta Francisco. Más de 30 años fue el predicador apostólico. Y él nos recuerda que la cruz tiene que provocar en nuestra vida el estremecimiento. ¿Y saben qué es estremecer? Estremecer es conmoverse profundamente. ¿Ustedes fueron a misa este domingo? Este domingo Jesús hizo 3 cosas frente a Lázaro. Cuando vio llorar a María y a los judíos que estaban ahí, el texto nos asegura que Jesús se conmovió en sus entrañas. 1. Fue conmovido en sus entrañas. 2. Se estremeció. Y 3. Se echó a llorar, decía el texto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué versículo era ese? No se acuerda. Yo tampoco. Decía que Jesús, al ver llorar a María y a los judíos, se conmovió. ¿En dónde? Es decir, se movieron sus entrañas. Empezó a sentir el dolor físico de María, la hermana de Lázaro, de Marta, de los judíos que estaban ahí, en la piedra, en el sepulcro. Y empezó Jesús a sentir ese dolor. Eso es lo que se llama estremecer. Cuando usted es conmovido en sus entrañas y empieza a asociarse al dolor del otro. Y eso le pasó a Jesús, sintió el dolor, se estremeció, se conmovió profundamente y echó a llorar. ¿Y cómo lloraba Jesús? ¿Cómo se lo imaginan llorando? ¿Con un pañuelo ahí? No, seguramente a grito herido lloraba Jesús. Y cuando usted contempla la cruz, lo que les quiero decir es que usted tiene también que provocar en su corazón o suscitar en su corazón estas 3 cosas: conmoverse en sus entrañas, estremecerse y echar a llorar. ¿Lo hace usted cada vez que ve la cruz? No, porque la cruz es un adorno, porque la cruz la hemos puesto ahí y a veces se convierte en un paisaje. Y usted va pasando y se le olvida que la cruz no es un adorno, no es un objeto más dentro de la casa, junto al cuadro de Picasso o al otro cuadro que usted tiene ahí. La cruz se convierte en un lugar que debe conmover sus entrañas y debe estremecerlo. Y estremecer es que usted está conmovido profundamente, sintiendo en su vida el dolor de Jesús en la cruz, un dolor que se hace redención, un dolor que se convierte para cada uno de nosotros en una fuerza y en un poder salvador o liberador. Y cada vez que usted contemple la cruz, que la vamos a contemplar ¿cuándo? El Viernes Santo la vamos a contemplar y la vamos a colocar aquí justamente para que usted se estremezca y sienta en su corazón, en sus entrañas, todo lo que está pasando a nivel mundial. Lo que pasa es que como ya no nos duele nada, ¿no? Que mataron 10 niños, pero no era mi hijo, pero no era mi sobrino, menos mal que mi sobrino está en Francia. Oiga, pero robaron allá afuera, violaron unas niñas, pero no era mi sobrina, menos mal. Y usted se queda solamente en que a usted o a ninguno de su familia le pasó nada, pero usted no se duele ni siente el dolor ni la tristeza de lo que está pasando afuera. Cambiaron el presidente, padre, si hubiera, esto aquí llevamos 10 presidentes, y usted no siente dolor
de país ni de patria. Cada vez que nos den una mala noticia tenemos que hincarnos, echarnos ahí, postrarnos y empezar a clamar y a gritar: misericordia, Señor, ten misericordia de esta nación, trátanos con benevolencia porque estamos mal. Pero hay que postrarnos para clamar al Señor y dolernos de nuestra nación, de nuestro país, dolernos de lo que está pasando en el mundo. Es que la guerra es allá. Gracias a Dios yo no he ido a Irán. No, la guerra nos tiene que doler y la cruz nos tiene que estremecer. ¿Sí me están comprendiendo qué es lo que les quiero decir? Y quiero moverlos, motivarlos en el corazón para que lo despierten. Necesitamos despertar en el corazón, porque necesitamos tener una oleada de grandeza, de superación, de progreso. Y necesitamos tener una oración que sea una oración intensa, poderosa y profundamente amorosa. La contemplación que hacemos de la cruz tiene que ser intensa, poderosa y profundamente amorosa, porque la cruz es el mayor signo del amor y el mayor signo de consuelo para nuestras vidas. Quienes estamos pasando por la enfermedad o quienes estamos pasando por la muerte de un ser querido o por la angustia existencial y estamos al borde del suicidio, la cruz se convierte en el consuelo y en el alivio de sus penas y de sus dolores, porque la cruz tiene poder, porque hay una fuerza liberadora en la cruz. Y cuando usted la contempla y deja que la cruz ocupe un lugar en su vida, usted va entendiendo que el Señor le va dando amor, y el amor como fuerza de vida para que usted sea capaz de atravesar todo el viacrucis de su vida. El Señor no nos va a librar de la enfermedad, nos va a dar la fuerza para poder enfrentar la enfermedad. ¿Me van comprendiendo? Pero usted tiene que empezar a abrir su corazón, usted tiene que empezar a abrir sus ojos para descubrir en la cruz un signo de amor, y no que la cruz se convierta en un objeto más dentro de nuestra casa. Solo piense dónde tiene usted la cruz y piense si cada vez que ve la cruz se estremece, o si la cruz ya a usted no le dice nada. Además, porque la cruz está bien bonita, un poquito de sangre, y esa sangre como que tampoco nos dice nada, porque es muy poquita. Pero yo sí los invito a que esto no se vuelva un adorno en nuestra casa, porque eso sí sería terrible, no entender el precio, la suerte, el destino de Jesús, que fue su entrega hasta la cruz. Y esa es la máxima manifestación del amor, de la obediencia de Jesús, de hacerlo todo para gloria y honra de su Padre Dios. Y lo entregó todo, sin fingimiento, sin reservas, sin tapujos. Y cuando les digo sin tapujos es sin este tapujo, sin tapujos. Lo que ustedes están viendo aquí es un varón de dolores, nos dice el profeta. Y usted se tiene que estremecer ahora en Semana Santa porque está cargando el dolor de la humanidad. Y esto sí tiene que transformar nuestra vida y nuestro sentido, porque la cruz no es el final, es el comienzo. De ella brota la salvación, y brota la salvación porque reconcilia al hombre con Dios, perdona nuestros pecados y nos abre las puertas de la vida eterna. 3 cosas hace la cruz como fuente de salvación: reconcilia al hombre con Dios,
Mientras Jesús está muriendo en la cruz, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre es una de las palabras que vamos a predicar en las 7 palabras. Padre, ¿por qué me has? Es la soledad absoluta de Jesús. Jesús en la soledad, que ni usted ni yo la imaginamos cómo será esa soledad. Es la soledad como vacío, la soledad en la cual no hay eco, porque cuando usted grita y hay eco, usted medio se consuela diciendo: me estoy hablando. Pero esta soledad es la soledad necesaria para que Dios pueda reconciliarse con el hombre. Mientras Jesús está en la cruz abandonado, o por lo menos lo siente así Jesús, abandonado, Dios está mirando al ser humano. Mientras Jesús se siente abandonado, ¿qué está haciendo Dios? Reconciliándose con el hombre pecador, Adán y Eva, rescatando a Adán y Eva. Eva que quedó mirando al varón y Adán que quedó mirando la tierra, y por culpa de Adán y Eva la tierra quedó maldita, nos dice Génesis. Y Dios empieza a reconciliarse con la humanidad, pero alguien tiene que ponerse allí en ese lugar del pecado. Y por eso lo que vemos en la cruz es pecado. El pecado que Dios aborrece, abomina y execra. ¿Entendemos esas 3 palabras? Aborrecer, abominar, execrar. Execrar es producir vómito. Aborrecer es despreciar con desdén, un desprecio acérrimo en su vida. Y abominar es producir repugnancia. ¿Qué le produce a usted repugnancia? ¿Una cucaracha? ¿Una rata que va saliendo de la alcantarilla? ¿Una serpiente? Esa cara que usted hace así de repugnancia es lo que hace Dios cuando ve la cruz que está llena de pecado. Y Dios aborrece, abomina y execra el pecado. ¿Y sabe quién está lleno de pecado? ¿Quién? Jesús. Por eso la cruz nos tiene que estremecer, y espero que salgan de aquí con esa palabra. Que usted llegue a su casa y tome su crucifijo y se lo ponga en su seno y diga: Señor, perdón, ten piedad de mí, perdón por no entender lo magnífico de esta obra de la redención en la cruz. Perdón por pasar muchas veces delante de ti sin tan siquiera reconocerte en esa entrega generosa. Tiene que llegar a su casa y tomar el crucifijo y empezar a contemplar nuevamente la obra de la salvación, porque lo que usted está viendo aquí es pecado. Mientras Jesús carga el pecado y está en esa soledad absoluta, existencial, Dios está levantando nuestra vida de la muerte y del pecado. Usted que debía cargar con el pecado, ahora lo tiene Jesús, su pecado, para que usted, libre de toda atadura del pecado, oiga, por primera vez empiece a caminar en una vida auténtica, genuina, en una vida real, en una vida verdadera, la vida que el Señor nos comunica y que usted y yo a veces no tomamos en serio, la vida que Dios nos comunica y que costó la muerte de Jesús y que usted a veces no toma en serio porque no cree profundamente
en el poder salvador de la cruz. Nosotros hemos sido liberados de la muerte y del pecado. Y al ser libres de la muerte y del pecado, estamos llamados a vivir una vida en Dios, en el amor de Dios. Y lo que define nuestra existencia será el amor gratuito, generoso de Dios. Lo que define nuestra vida ya no será el pecado, ya no será la muerte. Lo que define nuestra vida es Dios, pero yo tengo que tomarme en serio a Dios en mi vida. Alguna vez estábamos en un convento dando unas charlas y estábamos rezando el rosario y empezó a temblar, se empezaron a mover las paredes y una monjita dijo: ay, Dios mío, está temblando, pongámonos a rezar en serio, y volvieron a empezar el rosario. Y yo quedé desconcertado, ¿cómo así que volvemos a empezar el rosario si estábamos rezando? Entonces uno se pregunta, ¿cómo estábamos rezando? Empezó a temblar y ella dijo: pongámonos a rezar en serio, y volvieron a empezar el rosario. La vida hay que tomarla en serio. Y tomarla en serio es entender que el Señor nos ha salvado de la muerte y del pecado. Y que cuando yo veo la cruz encuentro el signo manifiesto del amor de Dios. Patente. ¿Usted quiere ver el amor en carne y hueso? Aquí está. Pero usted también va descubriendo que la cruz es la fuente inagotable del perdón. Pero usted también va entendiendo que la cruz nos reconcilia con Dios, perdona nuestros pecados y nos abre a la vida. Es más, de la cruz nace la gracia. Lo que parecía una derrota se convierte en victoria. El pecado es vencido, la muerte pierde su poder. Y usted va entendiendo, la cruz ya no es el final. La cruz será el puente para que yo pueda llegar a una gloria completa, total y definitiva. Para allá vamos. ¿Quiénes? Pero no, todos no. Unos van en coche, no. ¿Quién va para el cielo? Los santos, no tan bonito. Los santos no saben que son santos. Al cielo van los que toman en serio su vida y empiezan a vivir una vida en Dios. ¿Usted cree que el cielo se lo va a ganar? No, así de fácil no. Dios nos ama a todos. Pero Dios no va a violentar ni a coaccionar nuestra vida para que lleguemos a Él. Él nos va a ofertar, nos va a dar una oferta de salvación que usted libremente acepta y responde. Y ahí es donde tiene sentido la fe como una respuesta generosa, profunda y libre. Entienda la fe como una respuesta a esa obra de salvación. Y entienda la fe como una respuesta generosa, profunda y libre. Porque en el amor nadie está obligado a amar. ¿Usted estaba obligado a amar a su esposo? No, usted lo hizo por pura gracia en su vida, que la movió, la motivó, una fuerza que la impulsó a entregar su vida a su esposo. ¿Cierto? Todavía está con él. Eso, gloria a Dios. Entregó su vida. El amor se convierte en una respuesta generosa, pero el amor hay que tomarlo en serio, porque el amor es una exigencia. El amor no es un sentimiento. El amor no es algo volátil en mi vida, que yo amo, mañana dejo de amar. El amor es una realidad, una potencia. El amor es una fuerza.
Y es una fuerza cuando usted se abre y le permite al Señor apoderarse de su vida y el amor empieza a transformar su realidad. Y cuando el Señor transforma nuestra realidad, usted y yo no tenemos otra opción de vida que caminar en Dios. En Dios. Usted no tiene dos vidas, usted tiene una sola. La única vida que nos ha dado Dios, la que nos ha comunicado y que hemos recibido, y esa vida que nos da gracia y esa vida que nos da fuerza para vencer siempre, permanentemente, nuestras propias intrigas, engaños, peleas, disputas, discordias, celos, envidias que usted y yo tenemos aquí. Y necesitamos del poder liberador otra vez para tomar nuestra vida en serio. La vida cristiana, la vida de fe, la vida que brota de esta experiencia llamada cruz, y en la cual encontramos el sentido de nuestra vida. Usted no puede encontrarle sentido a su vida sin contemplar la cruz, porque la cruz es la que le abre el horizonte y el que le va mostrando el futuro, y el futuro que le muestra la cruz es un futuro estable y prometedor. La cruz nos abre a la vida eterna y la cruz nos dice: el cielo será nuestro destino final. Pero al cielo tenemos que ganárnoslo trabajando en el amor. Al cielo tenemos que ganárnoslo viviendo una vida auténticamente amorosa, llena de Dios. Y eso implica tener los mismos sentimientos de Jesucristo y empezar a actuar como Él, con una misericordia infinita, inagotable. Y así es como nos vamos santificando en la vida. Y puede que cuando lleguemos al cielo y estemos cara a cara, el Señor nos diga: vengan benditos, entren en el gozo eterno. O pueda que el Señor nos diga: apártate de mí, malditos, porque tuve hambre y me dieron fue una piedra, tuve sed y me dieron Inca Kola, y eso fue lo que me mató por la diabetes. ¿Qué le va a responder usted a Dios cuando usted esté cara a cara y el Señor le pregunte: ¿qué hiciste con estos mis pequeños? Y usted diga: no hice nada, fui indiferente, fui indolente, ni me importaba, es más, ni sabía que habían pobres en el mundo. ¿Qué va a responderle usted al Señor? Porque la cruz nos está mostrando un camino, y un camino en el cual usted tiene que definir su vida, un camino en el cual usted tiene que encontrarse perdonado sus pecados, reconciliado con Dios, con las puertas de la vida eterna abiertas y con una gracia que se convierte en una fuerza de salvación en su vida para darle la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en su vida. La cruz nos conduce a la resurrección. Nunca debemos separar la cruz de la resurrección. La cruz es el paso necesario hacia la gloria. Donde hay cruz y se viva con fe, con esperanza, habrá vida nueva. Sus fuerzas se acaban, su dolor a veces puede ser intenso, pero aprendemos a vivir en la vida no con nuestra suficiencia, aprendemos a vivir en la vida también con la fuerza del Señor. Usted solito no puede vivir en la vida con sus seguridades y con sus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque sus seguridades y sus fuerzas se acaban.
Cuando usted funda su felicidad en lo que tiene y en lo que lo rodea, pues usted será profundamente infeliz, porque el día en que no tenga, será infeliz, y el día en que los que lo aman ya no estén, será profundamente infeliz. La cruz nos permite mirar un horizonte más allá de lo que yo tengo y de lo que me rodea. Lo que tengo y lo que me rodea es importante en mi vida y lo necesito, por supuesto. Pero el horizonte de la vida verdadera me lo da el Señor. Y es el Señor el que debe ocupar en mi vida la totalidad. Me debe plenificar, me debe dar luz y esperanza, porque cuando Él está en mi vida, cuando me falten las personas o cuando ya no tenga nada, descubriré que todavía estoy lleno de Dios. ¿Y para qué necesito estar lleno de Dios? Para poder soportar, enfrentar, atravesar las vicisitudes propias de la vida. El dolor, la enfermedad, la muerte, la angustia, la depresión, la soledad y todas las enfermedades y trastornos que hoy en día más de uno tenemos. Necesitamos la cruz, y necesitamos la cruz como camino, y necesitamos participar de esa pasión salvadora para poder enfrentar cada uno en nuestra historia nuestras desventuras, nuestros engaños, nuestras traiciones, el desamor. Todo eso lo tenemos que atravesar si usted clava su mirada en la cruz y le permite al Señor tomar su vida. Su vida no es una vida que usted viva con sus propias fuerzas, es una vida que se convierte en un camino de salvación. Cuando unimos nuestra cruz a la de Cristo, el sufrimiento deja de ser inútil y se convierte en un camino de salvación. La cruz no es solamente para contemplarla, es para abrazarla. Quienes han ido al santuario de Luren, ¿dónde queda Luren? En Ica. Vayan a ese santuario que lo regentan los hermanos carmelitas, y allá hay una cruz así de grande como esta, y ahí está María, está el discípulo amado, pero quien está abrazando la cruz es María Magdalena. ¿Han ido a Luren? Allá está el santuario donde está María, el discípulo amado, y María Magdalena abrazando la cruz. Usted tiene que abrazar con fe la cruz para descubrir en ella la fuente de nuestra salvación y aprender a amar como Cristo nos amó. La cruz es fuerza de Dios para los que se salvan. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para unos, pero fuerza y sabiduría de Dios. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y esto es lo más hermoso de la cruz, que la cruz permite en nuestra vida el desgaste propio de la vida. Cuando usted entrega la vida en el amor, vale la pena desgastar la vida en el amor. Yo llevo 24 años en este ejercicio de comunidad, de congregación, de pertenecer a la comunidad eudista, y llevo 13 años de sacerdocio, 13 años donde voy gastando mi vida al servicio del Señor. Ya me estoy quedando calvo, pero no importa, seguiré desgastándome para que el Señor
obre en mí. Y tengo entendido que el padre Roberto ha gastado toda su vida, 51 años, y ya estará calvo. ¿Cómo lo han desgastado ustedes? Pero ¿saben? De eso se trata la vida en el Señor. Lo ha dado todo por amor. El padre Roberto lo ha dado todo, no ha escatimado nada, no ha guardado nada. Así como en la cruz se vació totalmente, así tenemos que vaciarnos en nuestra vida. Ustedes lo han hecho en su matrimonio, 50 años de casados, 30 años de casados. Las madres que gastan la vida con sus hijos, sufriendo con ellos, orando por ellos, ayudándoles, ¿no? Padre, tengo que ir a cocinarle a mi bebé. ¿Y cuántos años tiene su bebé? 50. El desgaste natural de nuestra vida es lo que llamamos cruz. La cruz no es lo que usted dice en la confesión, Padre, es que esa cruz que me dio el Señor, mi esposo, no, esa no es la cruz. La cruz es que usted se entregue profundamente al Señor y empiece a caminar como el Señor y a vivir como el Señor y a ser misericordiosa como el Señor y a morir como el Señor. A morir como el Señor. ¿Y cómo murió el Señor? En la clínica de Bagliati. No. ¿Cómo muere el Señor? En una ignominia, en una cruz, expuesto para que todos lo vean y usted pueda decir, no se llevó nada, o más bien sí se llevó algo, el pecado de todos. Y usted tendrá que entregar su vida, porque cada vez que en la Eucaristía celebramos y levantamos el cáliz, decimos, este es el cáliz de la salvación. Hagan esto en memoria mía. El cáliz significa precio, suerte, destino. Y cada vez que usted celebra la Eucaristía, lo que le está diciendo al Señor es, yo quiero también morir como tú moriste. Y quiero también beber de ese cáliz. Dame fuerza, porque cuando me llegue el momento, quiero beber ese cáliz. Y algunos beben el cáliz en una misión, algunos otros en la enfermedad, algunos otros en las dificultades. Vamos bebiendo el cáliz y vamos entendiendo que ese cáliz, cuando lo bebemos, nos da poder para atravesar el dolor y el sufrimiento, porque usted va entendiendo que eso no define su vida, y a eso estamos llamados, a tomarnos en serio la cruz. Por eso me duele cuando usted ve la cruz y la convierte en un objeto de adorno en su casa, porque uno dice, mire dónde terminó convertida la fe, en un adorno más para esta casa. No. Ahora tendrán que llegar a su casa, ¿y qué van a hacer? 3 cosas dije que tenían que hacer. Me tengo que devolver al inicio de la predicación. Otra media hora más. Ya iba acabando, pero ustedes me hicieron devolver. 3 cosas tenemos que hacer en la cruz. ¿Cuáles son? Conmovernos profundamente, estremecernos y echarnos a llorar. Eso fue lo que hizo Jesús con Lázaro. Y usted tendrá que hacer eso con la cruz. Conmoverse, es decir, sentir el dolor de Jesús en la cruz. Y ese dolor que se convierte en redención va fortaleciendo nuestra vida y nos va alimentando de gracia y de poder. Amén. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento. Y vamos a tomar conciencia de lo que vamos a celebrar el Viernes Santo. Tomemos conciencia de esa pasión salvadora de Jesús.
todo su dolor, su sufrimiento, su angustia, su agonía. Sudó gotas de sangre. Su oración: Padre, si es posible, líbrame de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y podemos encontrar a Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Todo está consumado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a contemplar el último instante de la vida de Jesús, su último suspiro, su última palabra, su último latido de su corazón. Contemplémoslo en su último instante en esta tierra. Contemplémoslo en su última oración hecha al Padre. Contemplémoslo en su desnudez. Contemplémoslo en la soledad de la cruz. Contemplémoslo en el dolor de la Madre, de María Santísima. Contemplémoslo en ese discípulo amado que estaba ahí, y en María Magdalena y las otras mujeres que lo acompañaban. Contemplemos a Jesús en esa última hora, 3 de la tarde, y contemplémoslo en el pecado, llevándose el pecado nuestro, asumiendo esa condición de pecado. Contemplémoslo en nuestra redención, en la reconciliación que el Padre Dios tuvo con cada uno de nosotros. Contemplémoslo en su muerte, el momento en el que Jesús entregó su espíritu y Jesús murió. Pero sobre todo, contemplémoslo en el poder liberador, en ese acto de ternura paternal, Dios rescatando a su Hijo de la muerte. Contemplémoslo y que nuestro corazón se estremezca por tanto dolor, flagelación, por tanta tortura a la que fue expuesto, y todo por mi culpa, todo por mí, por mis miserias, mis ingratitudes, por mis pecados, por mis afrentas cometidas. Todo lo hizo por mí, para salvarnos, para regenerarnos, restaurarnos, restablecernos, para levantarnos de la muerte que nos tenía dominados, para liberarnos del pecado que gobernaba nuestra vida y era nuestra condición. El Señor todo lo hizo por mí, y yo debo tomar conciencia de ese acto extremo de amor. El Señor se ha dado para que usted y yo recibamos la fuerza del Espíritu y caminemos en el Espíritu. Y de eso tenemos que dolernos, sentir un dolor profundo por haber traicionado a Jesús en la cruz. Varón de dolores, estás en medio de nosotros y renuevas nuestra vida, nuestro interior, despierta en nosotros la fe,
Despierta en nosotros esa fuerza interior para poderte contemplar en este crucifijo y poder darte gracias por tu entrega valerosa, por tu entrega generosa en la cruz. Tú has entregado la vida y lo has hecho en obediencia, en una actitud de humildad y de entrega, y lo has hecho porque nos amas. Tanto amaste, Señor, nuestra vida, que ya no nos llamas siervos, nos llamas amigos, y das la vida por tus amigos. Permítenos continuar y completar estos misterios en nuestra vida y caminar en pos de ti. Te amo, Señor Jesús, te amo, amantísimo Jesús, y te amo, bondad infinita, con todo mi corazón, con toda mi alma, y quiero amarte cada día más y más. Amén.